Hola chiquillos, ¿cómo están? Voy a explicarles los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje para que puedan desarrollar una mini guía que se adjunta a este PowerPoint para este día jueves. Primero tengo que pedirles disculpas porque cuando envié la guía hoy me equivoqué y adjunté una guía que pretendo trabajar en un rato más con los alumnos de cuarto medio en el preuniversitario. No obstante, abajo de ese correo hice la enmienda y le envié este mismo PowerPoint para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan leer. Y junto con ello también vean este video para tener una mejor claridad con respecto a los contenidos. Entonces, les invito a poner mucha atención para que repasemos, entonces que lo han visto en otros años, los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Lo primero que tenemos que decir tiene que ver con los factores del lenguaje. Para que la comunicación sea posible deben intervenir muchos elementos extralingüísticos, no solamente las palabras, sino que elementos que están fuera de las palabras pero que la acompañan. Como por ejemplo los gestos, el tono, etc. Todos los componentes de algo son los factores. Por eso cuando nosotros nos comunicamos tenemos que tener presente que hay muchos factores que están inmersos en este proceso. Ahora los vamos a analizar. Primero vamos a tener un emisor, que es la persona que dice algo. Tenemos un mensaje, que es aquello que se expresa o se está diciendo, y un receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Pero también estas dos personas, el emisor y el receptor, son interlocutores porque uno siempre está entregando una retroalimentación al otro. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿cómo estás? Esa persona, a medida que yo lo voy diciendo, ¿cómo estás?, tiene cierta expresión en su rostro, tiene ciertos gestos que me hacen entender que me está entregando información. Si yo lo veo que está riendo, yo puedo deducir, antes que incluso me responda, que está contento. Pero eso no se da aislado, se da en un contexto, es decir, una situación. Puede ser que yo esté conversando en una clase, puede que esté conversando en el living de la casa, puede que esté conversando en un hospital, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. El contexto situacional va a ser el lugar donde va a estar y el contexto temático es el tema de lo que vamos a estar hablando. También tenemos un canal que es el medio por el cual vamos a transmitir esta información. Puede ser oral o escrito. Y el código es el sistema de signos mediante el cual nosotros enviamos esta comunicación. En este caso nosotros estamos usando el lenguaje, el español. Todos los lenguajes, o todo el lenguaje que nosotros utilizamos tiene una función, sirve para algo. Entonces por eso dice aquí, el lenguaje que utilizamos para comunicarnos podemos darle diversos usos. Se utiliza, por ejemplo, para comunicar una realidad, un deseo, una admiración, también para dar órdenes o hacer preguntas. Según cómo utilicemos las distintas oraciones, será la función que desempeñe el lenguaje. El lenguaje no solamente tiene los factores y los componentes, sino también tiene una función. Cada vez que hablemos de función de algo, nos estamos preguntando ¿para qué sirve ese algo? La función expresivo-emotiva es la que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones o también nuestras emociones. Por ejemplo, tengo frío, eres demasiado simpático. Acá en el ejemplo que se adjunta, me gusta hacer bien el escobillado. Él está hablando, con bonito le está diciendo ahí a Yayita, que él se siente muy bien bailando cueca y haciendo el escobillado. La función referencial o representativa es aquella que solamente entrega información. En ese sentido es sumamente objetiva. Por eso dice que su principal objetivo es informar, el emisor quiere comunicar ideas. Se utiliza esta función cuando queremos señalar algún concepto, conocimiento o información. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos que mi nombre es Carlitos. Carlitos está diciendo una información objetiva, es un nombre. Y también tenemos un aviso que se está refiriendo a la temperatura que hay en un día X de la semana. Eso también es informar. Esa es la función referencial.
Aquí Condorito, en este chiste, está informando a la señora que no puede pagar el pasaje con 3 cuotas, que es una humorada, pero él está entregando una información. La función conativa o apelativa es cuando nosotros le decimos a alguien que haga algo, llamamos la atención de esta persona. Por eso tiene como objetivo señalar una pregunta o un mandato. Por lo tanto, utiliza como recurso lingüístico los vocativos. Los vocativos son los llamados de atención, el nombre de las personas. Por ejemplo, un vocativo es cuando le digo Juan, lava la loza. Ese es un modo imperativo. La oración interrogativa es cuando nosotros preguntamos. Dice que dominan la publicidad y la propaganda política e ideológica, porque claro, ellos quieren que nosotros hagamos algo, consumir un producto, comprarlo, adquirirlo, o también votar por tal o cual candidato. Y su fin es apelar al receptor, o sea, es que provocas en la otra persona algo. Esa es la función conativa. Veamos un ejemplo. La llevo preciosura, le está diciendo ahí todo ladino, un condorito, no sé si es yayita. ¿Por qué? Porque está apelando, él quiere que ella haga algo, o sea, la acompaña, aunque el vehículo de él ni funciona. ¿Se fijan? Ese es un ejemplo de función apelativa. Pero también, acá al lado tenemos otro ejemplo menos humorístico, que es que nos quieren, de algún modo, enseñar o decirnos que fumar hace mal. Por eso le preguntaste si quería fumar, se refiere al bebé que está en el vientre, ¿cierto? Porque ustedes saben que a la mujer embarazada le hace mucho daño fumar, no solo a ella, sino al bebé que tiene. Ahí estamos viendo un ejemplo cómo en la publicidad esta función se utiliza mucho. Y acá tenemos 2 más. Tú tomas, y se fijan que se va perdiendo la nitidez. Pasa la prueba, maneja sin tomar. Y se refiere a que cuando nosotros manejamos, nuestra visión, nuestros sentidos se alteran. Entonces nos están diciendo, está apelando a nosotros ¿para qué? Para que nosotros seamos responsables y si vamos a manejar, que le pasemos la llave a otra persona o no bebamos si queremos manejar. Y si solo tú quedas vivo, si vas a manejar, no tomes. El mismo sentido. O sea, hazte responsable de manejar un vehículo, porque no es solamente manejar por diversión, es una responsabilidad. Y esto está apelando hacia ti para que tú cambies una conducta que está cumpliendo esa función del lenguaje, ya que es la función apelativa o conativa. Función poética. Solamente tiene como objetivo embellecer el lenguaje. O sea, toda la poesía es función poética, ¿ya? ¿Cómo la diferenciamos de la función expresiva? Porque la función poética es embellecer el lenguaje. Lo importante aquí es el lenguaje, no como yo me siento. Yo puedo sentirme muy bien y escribir un poema sumamente triste, porque aquí yo quiero resaltar lo que está escrito, lo que yo utilicé en el lenguaje cuando redacté algo. Y ahí tenemos distintos tipos de poemas. Estos que están acá se llaman caligramas, es una especie de poema donde yo voy dibujando con las palabras, ¿ya? Y también sirve para las frases, los refranes, esos también son función poética del lenguaje. Por ejemplo, antes de tomar, todo se debe intentar. Ama a quien no te ama, responde a quien no te llama, andarás carrera vana. Hombres poco hombres, ni me los nombres. Son expresiones populares. Y la función de contacto, la función fática, es aquella que utilizamos para abrir, mantener, interrumpir o cerrar una conversación. Yo digo, aló, ¿me estás escuchando? Ok. ¿Te ha pasado que de repente estás hablando por teléfono y la otra persona no sabe si tú estás escuchando o no estás escuchando? Dice, ¿me estás escuchando? Y tú dices, sí, sí, te estoy escuchando. Esa es la función fática. La función metalingüística, ¿te acuerdas que yo hablaba antes de la función referencial, que era entregar una información objetiva? La función metalingüística es lo mismo, pero esta vez vamos a entregar información de cómo se utiliza el lenguaje. Por ejemplo, si yo digo, los sapos son verdes, es una función referencial. Pero si yo digo, los sapos se escriben con S, estoy usando una función metalingüística porque estoy explicando cómo utilizamos el lenguaje. O sea, hablamos del lenguaje con el mismo lenguaje.
¿ya? Si yo digo, ¿qué es un sustantivo? Estoy hablando de un lenguaje. Estoy hablando del mismo lenguaje, por lo tanto, es una función metalingüística. Y cada función está relacionada con un componente. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de los componentes o los factores de la comunicación? Cada uno se relaciona con alguna función. Y ahí tenemos la función emotiva, se relaciona con el destinatario, la función referencial con el contexto, la poética con el mensaje o con las palabras, la conativa con el receptor, la fática con el canal y la metalingüística con el código. Y ahora que ya entendiste, si no entendiste puedes volver a ver este video una y otra vez. También me puedes escribir, tú ya conoces mi correo, o me puedes llamar en horario de clase de las mañanas y yo te responderé tus dudas. Ahora entonces, que tú ya entendiste cuáles eran las funciones del lenguaje y los factores de la comunicación, vamos a tener 13 oraciones que tú me las tienes que anotar en el cuaderno y al lado de ella le colocas cuál es la función del lenguaje predominante. La número 1, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tú la escribes en tu cuaderno y colocas al lado cuál es la función que predomina. 2, famoso detective descubre al ladrón a través de lectura de documentos. ¿Cuál es la función que estará acá? La número 3, aló, estás ahí. ¿Qué función estaré utilizando? 4, en la puerta colgaba un cartel que decía no pasar. 5, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¿Cuál es la función que estoy utilizando aquí? 6, Pedro, haga el favor de traer más café. ¿Te acuerdas que yo hablaba de los vocativos hace un ratito atrás? Aquí hay un ejemplo de vocativo. Pedro, haga el favor de traer más café. ¿Y te acuerdas de cuál función yo estaba hablando? Veamos. Trajiste la carta. ¿Qué función será esa? El hombre es un animal racional. Estoy informando. ¿Qué función se relaciona con informar? Otra, las clases se suspenden hasta la tercera hora. 10, ¿qué significa la palabra canalla? Colocarás la función del lenguaje que está en eso. Casa Zavala, la que al vender regala. ¿Qué función está asociada mucho con la publicidad? Y estoy feliz porque tenemos una presidenta. Podría haber dicho eso a alguien hace mucho tiempo atrás. ¿Qué función es? Si yo digo me gusta cuando callas porque estás como ausente, ahí tenemos una poesía. ¿Qué función será? ¿Ves? La guía no es difícil. Disculpa si no se me escucha muy bien, estoy un poco resfriado y me cuesta hablar, pero la idea es que tú puedas repasar, subir el volumen, colócate el audífono si no se escuchó bien este video. Y recuerda, este jueves tenemos Zoom y este jueves yo te voy a preguntar por esta actividad. Como ves, no te va a llevar mucho tiempo realizarla. Muchas gracias por tu atención, un abrazo y nos vemos. Y recuerda, una vez más, me equivoqué cuando envié el correo, errores humanos dicen. ¿Qué función del lenguaje será esa de errores humanos? Y me equivoqué cuando envié el correo y primero una guía para los alumnos de cuarto que vamos a empezar música en un rato más. El PowerPoint, este mismo que estoy explicando acá, es para ti. Dicho eso, un abrazo y nos vemos en el próximo